tenemos una comunicación ya en este momento con Axel Becker, periodista y conocedor experto en criptomoneda y Bitcoin. ¿Qué tal, Axel? ¿Cómo estás? ¿Cómo andas, Martín? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Todo muy bien acá, tratando de aprender un poco de esta nueva cultura del ahorro, ¿por qué no? Eh, Primero lo que se me ocurre preguntarte es si hay diferencias entre criptomoneda, bitcoins, hay mucha variedad y para el que no sabe como yo, no sabemos por dónde apuntar. Bien, perfecto. Lo primero es que ya estén familiarizados con algunos de estos conceptos. Mm. Criptomonedas sí abarca a todas las criptomonedas, hay más de 11.000 criptomonedas enlistadas. Bitcoin es una de ellas y es la primera y principal criptomoneda a nivel mundial, tanto por la fecha en que fue creado en 2009 como por capitalización de mercado. Es hoy por hoy se lleva más o menos el 40% de las inversiones que hay en el ámbito cripto van a Bitcoin, Mm. otro 20-30% va a lo que es Ethereum y después el resto del mercado se lo dividen entre el resto de las criptomonedas. Así que lo que hay que tener en cuenta es que Bitcoin es vista como la mamá de las criptomonedas o el papá de las criptomonedas. Y para empezar con esto de querer comprar Bitcoin y demás, hay que tener mucho recaudado, digamos, hay que tener una inversión fuerte, podemos hacerla como cualquiera de nosotros en algún momento compraba dólares y demás. Sí, para ponerte el ejemplo más claro voy a utilizar el mío, que en 2017 empecé a comprar Mm. pequeñas fracciones de Bitcoin. Lo que hay que saber es, por ejemplo, que Bitcoin se puede dividir en hasta 8 números después de la coma, por lo que estamos diciendo que puedes comprar una fracción que vale mucho menos de 10 centavos de dólar. Entonces, la inversión inicial es, siempre sugiero lo que esté cada uno dispuesto a arriesgar de su capital, y lo importante es ir sumando a poquito dentro del portafolio que tenga uno de inversiones, sí poner algo de criptomonedas. Yo lo sugiero por el hecho de que están teniendo un boom. Yo vengo desde el 2017 en este mercado con, por suerte, muy buenas ganancias y muy buenos rendimientos. Y lo que trato de explicar siempre es que uno va a ser, en realidad, va a estar expuesto al porcentaje de variación que tenga el activo. Es decir, si Bitcoin sube 20%, el portafolio que yo tenga en Bitcoin va a subir 20%, independientemente si yo he puesto $100, $1.000 o 10.000. Claro. Después la única limitación que puede tener uno, de acuerdo a la plataforma, es que hay algunas que ponen un límite de ingreso de mínimo 1.000 pesos, 5.000 pesos, 10.000 pesos, dependiendo de la plataforma, pero en definitiva, para resumirte, no hace falta un monto mínimo o un monto, por así decirlo, sugerido, sino que cada uno, en base a lo que puede ir invirtiendo en criptomonedas. Para arrancar, sí sugiero empezar con una partecita chiquita, ir viendo cómo fluctúan los precios, cómo se mueve el mercado, empezar a entender de qué tratan y entender que no son solo monedas para ganar plata, sino que es toda una revolución tecnológica en torno a ellas. Y entonces, una vez que uno empieza a entender eso, sí es que va a poder ir invirtiendo cada vez más, obviamente. ¿Me recomendás alguna plataforma en particular o es libre? En sí es libre. Yo, por ejemplo, trabajo en Decrypto, que es hoy por hoy una de las plataformas que hay en Argentina para comprar criptomonedas, pero en sí cada una tiene sus variaciones a nivel global. Binance es de las más conocidas y ofrece un montón de alternativas de inversión. Va a depender mucho de cómo uno quiera insertar también la plata a estos mercados. Ujú. La mayoría de las plataformas en Argentina trabajan con transferencia bancaria, transferís pesos o dólares directamente y a partir de ahí puedes dentro de estas plataformas ir comprando criptomonedas y después sí es un mundo de inversión en donde uno puede poner esas monedas a trabajar, a que le den intereses, comprar otras criptomonedas, depositarla en proyectos que te den rendimientos a largo plazo. Hay un montón y una infinidad de inversiones para hacer en torno al ámbito de las criptomonedas. Hay que estar bancarizado, ¿no? Entiendo, obligadamente. No necesariamente, sí es la forma más fácil de acceder. Ujú. Hoy por hoy, en lo que es Binance particularmente, en lo que es compra de persona a persona, que es uno de los booms que está teniendo las criptomonedas, están siendo justamente porque son descentralizadas en algunos casos, en la mayoría de los casos, y justamente lo que ofrecen es la posibilidad de comprarle criptomonedas a un par, es decir, de par a par, sin la necesidad de un intermediario. Esas transferencias de par a par, obviamente uno le transfiere desde, por ejemplo, mi cuenta bancaria, mi Mercado Pago, mi PayPal o la plataforma que utilices de dinero a la otra persona. Entonces sí es necesario
ese intercambio a través de un banco o a través de una de estas plataformas, porque no se puede hacer de manera física. Si bien existe una opción, no se suelen hacer prácticamente estas transferencias porque requiere de confiar en una persona que uno no conoce y encontrarse, por ejemplo, en la calle para transferirle plata de manera física. Si no, la otra posibilidad es ya meter plata por un RappiPago o alguna de esas variables, ¿no? Hola Axel, Sabrina te habla. Quería preguntarte, bueno, vos nos acabas de contar que ya desde el 2017 estás metido un poco en esto. Contanos un poco cómo empezaste a interesarte en este mundo de las bitcoins, de las criptomonedas, en esta economía tan fluctuante que estamos teniendo, están tomando mucho más reconocimiento. ¿Qué le recomendarías a la gente que quizá no se anima o dónde puede buscar información para poder empezar a invertir? Sí, como sugerencia a una persona que no sabe nada y quiere invertir en este ámbito, lo primero que le sugeriría es empezar por lo que es educación. Hoy por hoy, dentro del ambiente, que es un ambiente dentro de todo chico, donde nos conocemos más o menos la gente que está dentro del mismo, y todos bregamos por lo mismo, que es educar al resto para que se meta dentro de este ecosistema. Yo particularmente tengo mi canal de Twitter, mis redes y demás, en donde informo totalmente gratis sobre criptomonedas, porque realmente entiendo que es una revolución financiera lo que estamos viviendo y lo que hay que hacer es ir enseñándole a otros a que se inserten dentro de este ecosistema. Para arrancar, uno puede empezar por sabiendo primero las definiciones básicas de qué es Bitcoin, qué es una blockchain, que la blockchain es justamente la tecnología que hay detrás de todas estas criptomonedas. Entonces uno cuando empieza a entender todo esto se va dando cuenta que, por ejemplo, Bitcoin, para competirle al oro como reserva de valor, para competirle al dólar estadounidense en lo que es transacciones y demás, tiene un montón de fortalezas, que por ejemplo el Bitcoin tiene una emisión limitada de 21 millones de unidades, es decir que de acá al año 2140, que se va a emitir el último Bitcoin, no va a haber más que esa cantidad. Es decir, de acá hasta el final de los tiempos no va a haber más de 21 millones de Bitcoins, lo que hace que, a diferencia del dinero papel, en donde cualquier gobierno puede salir a imprimir billetes, no hay devaluación. Entonces, a la larga, para el que se quiere meter, es importante que entienda, por ejemplo, este primer punto, que si se mete en Bitcoin y hay cada vez más gente metiéndose, es decir, cada vez hay más demanda de Bitcoins, la oferta va a seguir siendo la misma. Entonces, lo que va a pasar es que el precio va a tender a subir por la simple ley de oferta y demanda que mueven los mercados. Axel, ¿cómo andas? Sebastián Martín te habla. Te pregunto, desde tu conocimiento, ¿crees que en un futuro cercano podría ser utilizada como una moneda dentro de un gobierno nacional, dentro de un país, o quizás a eso ya le excede? Sí, este año justamente se está viendo como el año de las regulaciones. Yo creo que de acá en más es un puntapié inicial para que muchos gobiernos lo empiecen a regular. Hay que tener en cuenta que El Salvador es el primer país que tiene como moneda de curso legal, al igual que el dólar, a Bitcoin. Es el primer país en el mundo. Lo siguieron un par de países. Hay proyectos de ley en Argentina, en Uruguay, en Brasil, en Paraguay, en Chile mismo. Entonces, sí se está viendo que todos los países y los gobiernos están en busca de regular las criptomonedas. Entonces, sí va a pasar que vamos a ver de acá a unos meses, a unos años, que muchos gobiernos los empiecen a aceptar. De hecho, hace poco tiempo, no recuerdo ahora bien si era en Panamá, me parece también, que estaba muy cerca de aprobar y convertirse en el segundo país en aceptar Bitcoin como moneda de curso legal. Entonces, sí está viendo esto. Sí me parece una buena oportunidad para aclarar que no es ilegal comprar criptomonedas en Argentina, ni en la mayoría de los países del mundo. Es algo totalmente legal. Lo que sí entra en estos activos dentro de algo que ninguna ley a nivel mundial, ninguna constitución tenía en cuenta, que son activos meramente digitales, que no tienen ningún respaldo en dinero físico, no tienen respaldo en oro, no tienen respaldo en plata. Entonces, sí lo que estamos viendo es que le cuesta a los gobiernos regular este tipo de activos, porque incluso yo puedo tener distintas cuentas en distintas plataformas a lo largo del mundo y, por ejemplo, la AFIP no puede rastrear qué fondos tengo yo, dónde compré las criptomonedas, a quién se las transferí, porque incluso lo que hay dentro de este ecosistema es que uno puede registrarse sin la necesidad, en lo que son las aplicaciones descentralizadas, sin la necesidad de poner datos propios. Entonces, yo, por ejemplo, tengo una billetera y lo único que se sabe absolutamente de mí es
el código de mi billetera y a quién le transferí o quién me transfirió a mí, pero nadie puede saber que esa billetera me pertenece efectivamente a mí. Entonces, ahí es donde todos los gobiernos están intentando regular y por ahora no están pudiendo. Sí hay que saber esto, sí hay que saber, por ejemplo, que en Argentina hay locales que ya aceptan compras en criptomonedas, si bien no es tan conocido, sí se está dando. De hecho, hay una localidad en el sur de Buenos Aires que es completamente, que podés comprar en todos los lados con criptomonedas directamente, entonces sí vamos a empezar a ver todo esto. De hecho, ya hay propiedades de inmuebles y autos, automóviles que se han hecho transferencias en Argentina con criptomonedas, entonces vamos a empezar a ver cada vez más estas aceptaciones y ahí es donde hay que estar también expectante para saber cómo va a aplicar la legislación el gobierno argentino de turno, en el que esté en el momento obviamente, y cómo es que van a regularlas, si van a cobrar impuestos, si no, si van a optar por utilizarla como moneda legal o simplemente aceptarla o legalizarla. Es un gran abanico de posibilidades que hay y veremos en los próximos meses cómo se va a ir desarrollando. Hola Axel, ¿cómo estás? Acá te habla Ana Laura. Mira, yo te iba a preguntar justamente eso. ¿Qué opinabas vos sobre la posibilidad de que empiecen a existir los sueldos con Bitcoin? Hablabas de esto, por ejemplo, de que hoy se acepta la compra de un inmueble también, porque acá vos nos podrás orientar mejor. Un Bitcoin es muchísima plata hasta que acá en Argentina alcanzaría para comprar un departamento, ¿verdad? Sí, exacto. Hoy por hoy el mercado, a partir de una noticia que vino de China, tuvo obviamente un bajón porque lo que son las noticias a nivel mundial siguen repercutiendo en este mercado. Sí se ve que de acá a un par de meses o años tal vez veamos que se independicen las criptomonedas del resto de los mercados financieros. Hoy lo que pasa es que cuando baja, por ejemplo, algunos activos en la bolsa de Nueva York, pasa lo mismo con las criptomonedas y a largo plazo uno entiende que esto no seguirá teniendo tanta correlación, por lo menos. Entonces, en ese sentido, sí veo como que están empezándose a separar del sistema tradicional las criptomonedas y es esto que vos mencionás de compras de inmuebles, por ejemplo, en criptomonedas, sí lo vamos a empezar a ver cada vez más. Hoy un Bitcoin vale $43.700 y el máximo histórico que tuvo fue de $65.000 y las expectativas son que de acá a final de año rompa esos máximos históricos, entonces seguramente vamos a ver un Bitcoin cercano a los $100.000 para fin de año, entonces sí vamos a estar hablando de que un solo Bitcoin va a representar o va a terminar representando una propiedad en Argentina. Entonces en ese sentido sí lo podemos ver, por eso a mí me gusta hablar de Bitcoin tal vez suplantando al oro como reserva de valor. En relación con esto, justo hoy estaba viendo que el oro tuvo en los últimos 10 años un rendimiento de 0%, es decir, el que puso hace 10 años $10.000 en oro hoy tiene $10.000, que no es poco, que no se deprecie, pero el que hizo lo mismo en Bitcoin tuvo una rentabilidad más o menos del 145% anual. Entonces estamos hablando de cifras que son totalmente mayores a lo que son los instrumentos tradicionales y por eso estamos viendo que de a poco incluso los grandes inversores están empezando a pasar sus fortunas de las acciones convencionales a las criptomonedas. Entonces esto es el paso que hace falta, si se quiere, el de los grandes inversores para que haya una adopción a nivel general de las criptomonedas y sí veremos después si para lo que son transacciones normales termina siendo Bitcoin la moneda, es decir, voy al súper y compro en Bitcoin, o bien aparece otra criptomoneda. Al ser una tecnología, uno puede ir perfeccionándola y en base a esto van surgiendo nuevas criptomonedas que, por ejemplo, solucionan la sobresaturación que puede llegar a tener la red de Bitcoin o las altas comisiones que tiene por las transacciones. Entonces, en ese sentido, cuando los países también vayan adoptando las criptomonedas, vamos a ir viendo también soluciones de este tipo, como por ejemplo sucedió en El Salvador, que las transacciones, si bien se hacen en bitcoins, se hacen sobre una red alternativa para tener menos costo de transacción. Muy bien, Axel. Para los que quieran saber más y comunicarse con vos, decinos tus redes y estamos atentos ahí. Sí, en Instagram me pueden encontrar como @BeckerAxel y en Twitter directamente abocado a lo que son las criptomonedas en @CryptoBecker17. Ahí voy a estar
y estoy subiendo material casi todos los días para educar, y cualquier consulta pueden contactarme por las redes sociales y sin problemas los voy a ayudar. Muy bien, te agradecemos un montón. Seguramente vamos a estar comunicados con vos en otras oportunidades porque esto es algo que nos apasiona y nos da la esperanza de poder tener nuestros propios ahorros y que se vayan refinanciando. Así que es un placer. Muy bien, muchas gracias. Ahí pasó Axel Becker, periodista, marketer y conocedor experto en criptomonedas y Bitcoin. Ahí poniendo un poco de claridad en esto para poder iniciarnos. Realmente es un camino bastante difícil y tenés que estar bien asesorado. Así que bueno, Axel, la verdad es que es un compañero de la casa a los cuales les decimos que pueden seguirlo en las redes sociales para que efectivamente, como él decía, se eduquen. Porque uno en el afán de querer hacer, capaz hace, Claro. ¿viste? Y no sabe. Y hoy por hoy giran un montón de videos de YouTube, videos de Instagram, gente que habla, que te dice, Claro, qué sé yo. todos tienen su Hay que método. saber, hay que Claro. saber con quién, hay que saber asesorarse. Axel es una muy buena opción, así que se los recomendamos. Aparte también